de vida cuando somos adultos. Para hablar sobre esto me acompaña en el estudio el psicólogo Abel Saraiva. Bienvenido, Abel. Gracias, Beatriz. Un gusto poder estar aquí contigo. Abel, ¿todos sufrimos de heridas de la infancia? Sin duda todos hemos tenido heridas en la infancia. Por supuesto que como todo tipo de heridas hay unas más severas que otras, pero definitivamente lo que nos sucede como adultos en nuestra vida emocional tiene que ver con lo que hemos vivido en la infancia. Freud decía que la neurosis del adulto es la neurosis infantil, es decir, lo que nos sucede de niños va a tener una repercusión a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son las heridas emocionales más comunes? Bueno, la violencia, por ejemplo, la presencia de la violencia en nuestra vida es algo que incluso está tan normalizado que muchas personas no se dan cuenta que lo han vivido. Y escuchamos relatos donde, no sé, nuestros padres nos pegaban, nos maltrataban, nos castigaban, y más bien los podemos recordar incluso con una aparente risa cuando... O normalizarlo, o vemos, mira, si a mí me trataron así, entonces pues, y yo salí una persona de bien, eso es lo que hay que hacer, y empezamos a normalizar este tipo de comportamientos que no reconocemos como violencia. Pero nada más por poner ese ejemplo, cuando le pegamos a un niño, por ejemplo, y le decimos yo te pego porque te quiero, o mira, a mí me pegaron y yo salí una persona de bien, luego entonces nos sorprendemos cuando hay una situación de violencia de género más adelante y la víctima no logra asociar de buenas a primeras que esa violencia que recibe es inadmisible. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que está inscrito en nuestra memoria, en nuestra vida, que habla de que la violencia la puede ejercer la gente que nos quiere. Y esto es una apenas de las muchas heridas que podemos recibir. ¿Las heridas emocionales siempre se originan por un hecho traumático o muchas veces el niño puede imaginar algo que no pasó? Lo que pasa es que los traumas tienen una cosa interesantísima y es que no todo lo que es trauma, o sea, nada es traumático de arranque. O sea, podemos vivir situaciones muy difíciles, pero si tenemos los recursos emocionales, podemos salir adelante sin quedarnos como enganchados allí. Lo traumático es traumático en tanto se presenta algo para lo que no estábamos preparados y genera todo un efecto en nosotros que por lo general es a posteriori, o sea, pasa algo que reprimimos y más adelante ocurre algo similar o algo que guarda relación y se da una asociación y allí empezamos a hacer síntomas. Ahora, en ese sentido, lo traumático tiene mucho que ver con cada uno y los traumas, por supuesto, de la infancia son traumas que nos van a acompañar y que pueden haber permanecido en estado de latencia. Por ejemplo, pasó algo durante la infancia que afectó a un niño y eso permaneció reprimido durante muchísimos años y es en la vida adulta cuando nos encontramos con un sonido, con una frase, con una película o con una experiencia similar que volvemos a conectar con eso. Y lo otro que tú decías, ¿tiene que ser real o necesita, o también puede haber algo de imaginación? Bueno, fíjate lo interesante que es que en nuestra mente la realidad es algo que construimos. Entonces, puede que haya sucedido algo, pero cómo lo interpretamos puede ser lo que termina por ser traumático. Es decir, no tiene que ser traumático un homicidio nada más, por ejemplo. Puede ser traumática una experiencia. Pongo el caso de un paciente que fue dejado por la mamá un momento en el supermercado viendo algo y la mamá se movió de pasillo y el niño tardó 10, 15 minutos en encontrarla. No fue una situación tan terrible, pero esa experiencia para ese niño, luego en la vida adulta se da cuenta que fue una experiencia verdaderamente traumática. ¿Estas heridas de la infancia se pueden detectar en la propia niñez o siempre, pues, esperamos que el niño crezca y entonces como adultos nos damos cuenta que tenemos heridas emocionales? Sí, se pueden detectar durante la infancia en tanto se produzca algún tipo de manifestación, porque hay cosas que pueden pasar y nunca vemos una manifestación, entonces los papás nunca lo llevan al psicólogo, nunca hablamos sobre el tema. Ahora, si hay síntomas, con eso podemos trabajar. Lo que sí tenemos que estar seguros es que lo que hemos vivido en nuestra infancia va a modelar de manera bien significativa lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida adulta. Y esto va desde el tipo de pareja que elegimos, la manera en que nos relacionamos, cómo somos, cómo valoramos nuestro cuerpo, cómo valoramos nuestras relaciones con los demás, cómo enfrentamos los conflictos. Es decir, todo lo que estábamos viviendo en la infancia va a tener un impacto directo en nuestra vida adulta. Tú hablabas sobre estas señales que pudieran indicarnos que el niño sufre de alguna herida emocional. ¿Cuáles son las más comunes? Por ejemplo, cambios en los patrones de la vida, es decir, alimentación, sueño, formas de relacionarse. Rebeldía. Sí, por ejemplo, el niño deja de dormir, duerme en exceso.
come en exceso o deja de comer. Por ejemplo, el niño empieza a retraerse emocionalmente y deja de relacionarse con otros niños, o más bien pasa de ser absolutamente introvertido a ser extremadamente extrovertido. Porque, ojo, para un papá que a lo mejor tiene un niño muy introvertido, si lo ve que se relaciona, dice, oye, qué bueno, el niño está saliendo adelante. Pero resulta que hay formas de extroversión donde más bien es como sin límite, donde el niño no mide con quién o de qué manera se relaciona. Esto puede ser una señal de alarma. Otra, que es de las más comunes y pasa desapercibida, tiene que ver con la regresión de conductas que ya habían sido superadas. Ok. Por ejemplo, el Eso niño se puede ya, ver en los niños. sin duda, el niño ya dormía solo y ahora pide volver a dormir Dejó el con papá. pañal y regresó. Regresa al pañal, regresa a chupar el dedo. El niño antes tenía, no sé, un peluche que llevaba a todos lados y ahora vuelve la necesidad de esto. Ojo, no se trata de que tenemos que combatir ese síntoma, pero ese síntoma sí nos tiene que mostrar que hay algo que está pasando, ¿ok? Otra señal que también pasa desapercibida y es muy importante, el juego. ¿Cómo está jugando el niño? Porque voy a poner un ejemplo de un caso que pude atender. Un niño presenció un intento de secuestro, bueno, no un intento, un secuestro que ocurrió en casa de sus padres. Luego los papás pensaron que el niño estaba bien porque no hablaba del tema, estaba durmiendo bien, estaba comiendo bien. Pero cuando jugaba con los muñequitos, tenía como unos soldaditos, reproducía una y otra vez la escena, una y otra vez la escena, y en ese momento se tornaba muy irritable. Entonces, esto nos permitió ver que a pesar de que los papás creían que el niño no había sufrido ningún impacto emocional, sí lo hubo. Él está consciente de lo la que pasó. maravilla detrás de todo esto es que con los niños es muy fácil y realmente si se da el acompañamiento adecuado, poder superar situaciones traumáticas. Muchísimas gracias, Abel. Vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos hablando sobre heridas de la infancia. Al inicio, el niño empieza a poder darle nombre a lo que siente y de hecho allí baja muchísimo la intensidad del llanto. ¿Por qué? Porque el niño ya te puede decir estoy molesto o tengo miedo o me pasa esto o lo otro. Esa es una primera fase. Ahora, luego viene una segunda fase que es que progresivamente el niño va a poder ir reconociendo qué le pasa al otro y luego poder ponerse en los zapatos del otro. Pero ese ejercicio de empatía incluso es algo que empieza a suceder un poco más tarde de los 5 años, 5 a 7 años, que el niño empieza a poder realmente ponerse en los zapatos del otro. Entonces, la fase, primero el niño poder ayudarlo externamente a regularse, luego a nombrar sus emociones, luego a reconocerlas del otro, para finalmente poder ponerse en los zapatos de alguien más. Al inicio del programa, pues comentábamos que todos tenemos heridas emocionales. Voy a mencionar las más comunes y tú en un breve tiempo me dices cómo podemos reconocerlas y además sanarlas. Ok. Por ejemplo, abandono. Mira, lo primero siempre es reconocer que hemos vivido una situación de abandono y poder entonces elaborarlo. El hecho de que papá, mamá o alguien no haya estado no significa que la vida no puede continuar. Lo que no puede es continuar la vida si nosotros no hacemos consciente ese vacío y lo que dejó en nosotros. Rechazo. Mira, el rechazo, yo creo que el rechazo siempre tiene una contracara que es la aceptación, o sea, cómo yo me valoro a mí mismo, porque a veces ese rechazo que me duele tanto de lo externo tiene que ver también con cosas sobre mí que yo no acepto. Traición. Oye, yo creo que la traición implica también un poco de cuáles son nuestras expectativas, qué esperamos sobre el otro y cómo nosotros aprendemos a regularlo. ¿Nos pueden hacer daño? Sí, pero en la medida en que el daño impide que hagamos nuevas conexiones, allí entonces tenemos que trabajar en él. Si en nuestro entorno hay alguien que quizás puede sufrir de heridas emocionales y no se da cuenta, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos pues canalizar esto para que pida ayuda o se asesore con algo? Yo creo que la mejor herramienta que tenemos es la pregunta. Cuando le decimos al otro tú necesitas terapia, la mayoría de la gente lo toma como una agresión. Sí, y se ofende. Sí, o cuando nosotros, aunque creamos entender, le damos como, mira, a ti lo que te pasa es que tú, esto genera mucho rechazo y realmente no ayuda en lo absoluto. Por lo general, cuando vemos que alguien tiene una herida emocional que está generando un impacto, es porque hay situaciones que se repiten y se conectan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Preguntar. Oye, ¿no te has dado cuenta que esto te pasa muy a menudo? ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad de buscar alguna respuesta? Preguntar, no juzgar. No juzgar y sobre todo plantearle que es posible que en este tipo de cosas uno pueda encontrar respuesta en terapia. Frente a esto es decir, oye, te lo has planteado y si la persona dice, oye, la verdad es que no, pero a lo mejor sí me interesa, yo puedo decirle a esa persona, oye, ¿quieres que te ayude?
a buscar, así, pues no es lo mismo que yo te impongo, tú tienes que ir, a que yo me ofrezca a ayudarte a buscar la ayuda, porque además no nos toca a veces como amigos o compañeros de trabajo o familia ser quienes resolvamos el problema, pero sí podemos ayudar a buscar ayuda. ¿Qué tan importante es perdonar a nuestros padres o al adulto que causó varias o una herida emocional en nosotros? Yo creo que el perdón es un tema complejo para el que no todo el mundo siempre está preparado. Yo creo que es clave la palabra aceptación. Ok. O sea, poder entender, bueno, cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a lo que yo viví, más allá de que me guste o no me guste, y yo puedo hacer las paces con esto. Es decir, mi papá a lo mejor no fue, o mi mamá no fue la mejor persona, o X no fue quien yo esperaba, y yo puedo entender qué fue lo que sucedió y que no necesariamente yo tengo que ver en esa situación, o no tengo que ver no porque no esté involucrado, sino que no era mi culpa que eso haya ocurrido. Entonces, yo poder decir, ok, yo entiendo esto, reconozco lo que sentí y puedo continuar adelante. Creo que es fundamental, porque cuando no hacemos consciente lo que hemos vivido, lo estamos repitiendo una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Abel, el día martes hicimos un programa sobre crianza respetuosa y destacamos cómo los primeros años de vida de un niño son fundamentales en su edad adulta. Quisiera también retomarlo contigo, porque como padres debemos estar conscientes de todo lo que le decimos o de los tratos que reciben nuestros hijos en estos primeros años. Imaginémonos que la crianza de un niño es como construir una casa. Si no invertimos suficiente tiempo y calidad en los fundamentos, la casa se va a caer. Ante las primeras circunstancias, ante los primeros movimientos de la tierra, se va a caer. Bueno, de la misma manera, si los cimientos de la vida de nuestros hijos son de violencia, de negligencia o de abandono, evidentemente que le estamos dejando a nuestros hijos en el futuro una estructura muchísimo más frágil. Si esas bases son de cariño, de comprensión, de información, de empatía, de respeto y de presencia, entonces nosotros le vamos a dar una base sólida que independientemente de las circunstancias de la vida, le va a permitir tener mejores herramientas para enfrentar las dificultades que nos toca vivir, porque la vida está llena de dificultades, pero si tenemos las herramientas las podemos superar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Hoy conversamos con Abel Saraiva, psicólogo, sobre heridas emocionales. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Buenos días, mi sobrino tiene 5 años viviendo con su abuela. Sus padres están en distintos países. Está en la etapa de la adolescencia y hace días tuvo una crisis porque se siente abandonado. No entiende algunas asignaturas del liceo, se puso a llorar y hasta hablar de querer atentar contra su vida. La abuela tiene casi 70 años. ¿Cómo lidiar con esta situación? Bueno, acá creo que hay como 3 temas clave. Uno, la migración. Efectivamente hablamos al menos de unos 830,000 niños en el país que han perdido el contacto directo con sus padres producto de la migración. Es un fenómeno que realmente impacta en la salud mental de niños y adolescentes y que no es algo para lo que nadie esté totalmente preparado. En segunda instancia, es normal dentro de ese contexto que los niños puedan tener una sensación de abandono. ¿Ok? Porque muchas veces papá o mamá están desde Chile, desde Argentina, desde otro país, y están conectados, están atentos, están incluso mandando recursos, sin embargo, no están presentes físicamente. Y esto produce una sensación de abandono, más allá de que no sea un abandono real. Y en tercer lugar, tenemos el tema de la ideación o del riesgo suicida. Siempre tenemos que tomarnos esto muy en serio. Cuando aparece la idea de querer atentar contra la vida, esto es algo con lo que nosotros no podemos jugar, no podemos pensar que se trata de un tema de manipulación, nos toca buscar ayuda profesional. En ese sentido, el servicio de atención psicológica de Secodap está totalmente a la orden y para eso voy a dejarles el contacto del servicio, que es Secodap, comienza con C y termina con P, .sap@gmail.com, secodap.sap@gmail.com. Por allí nosotros pudiéramos ofrecer algún tipo de apoyo en un caso como este que requiere una atención especializada. Muchísimas gracias. También nos escribe Emily Echegaray. Tengo una amiga que no le va bien en las relaciones amorosas porque cuando tenía 6 años tuvo la pérdida de un ser querido y ahora asocia eso con que cada persona que llegue a querer demasiado pueda perderla. Sin duda. Ahora, ¿cuál es el gran secreto y la oportunidad acá?
Si no toma cartas en el asunto, cuando venga a ver, se le ha pasado la vida sin poder cultivar relaciones significativas. Ahora, la gran oportunidad es que no hay que vivir cargando ese peso encima. Ese son el tipo de cosas que podemos trabajar en terapia, asumir si en la vida todos vamos a tener pérdidas, todos vamos a experimentar dolor, pero el dolor se puede elaborar, se puede procesar y podemos recuperar la capacidad de establecer vínculos. Daniuska 29, una persona hipersensible y que recurre a llorar mucho es debido a algún problema de niños, incluso si la persona nunca fue maltratada. Hay que ver. Primero hay que ver qué es lo que consideramos que nunca ha sido maltratado, porque hay veces que hay cosas que pasaron y uno no sabía. No todo maltrato solo es gritos, violencia activa, sino también puede ser negligencia, puede ser indiferencia, puede ser esa distancia, esa frialdad. De todos modos, la hipersensibilidad desde el punto de vista afectivo también nos habla de un proceso que a lo mejor no se dio del todo, ¿no? Que era poder ayudar a reconocer y lidiar con las emociones. Entonces, no toda herida de la infancia tiene que ver con un gran trauma, sino que puede tener que ver con cosas que no se dieron de manera adecuada y que hoy estamos pues padeciendo. Muchas veces ignoramos nuestras heridas emocionales para no sentir dolor. Claro, nuestra mente le encanta el placer y detesta el dolor. Entonces, aunque algunas personas pueden lograr interpretar como placer algo que es doloroso. En cualquier caso, nuestra mente siempre está tratando de ayudarnos, pero en esa búsqueda de ayuda no siempre nos colabora. ¿Por qué lo digo? Porque para tratar de evitar el dolor que nos produce un recuerdo, que nos produce algún evento de nuestra vida, puede generar distorsiones en la manera en que nos relacionamos e interpretamos el presente y nos dificulta avanzar. Te pongo un ejemplo. Ha fallecido una persona. Y nuestra mente, para evitarnos esa cosa que es tan dolorosa, es capaz de recrear, por ejemplo, en sueños permanentemente el recuerdo de esa persona. Soñamos todo el tiempo, o creemos que escuchamos su voz, o creemos que sentimos su presencia. Y incluso desafía la realidad. Hay personas que pasan por procesos de duelo y creen que se están volviendo locos. Y no es que se están volviendo locos, es que nuestra mente está haciendo un esfuerzo tan intenso por tratar de evitar ese dolor que incluso puede desafiar la realidad. Ahora, esto explica también por qué alguien que vive un duelo está tan cansado, toda la energía está puesta allí. Por supuesto que hay duelos que se pueden volver patológicos y donde sí se produce un quiebre con la realidad. Pero bueno, en cualquier caso, nuestra mente siempre está tratando de hacer esto, lo cual no quiere decir que nos resuelva el problema. Este bloqueo del que hablamos para no sentir dolor en algún momento escapa ya de nuestras manos, de nuestro control. O sea, siempre vamos a pisar la realidad, aunque tardemos quizás más tiempo que los demás, asumir la muerte, a lo mejor tardamos 3 meses. El tiempo es lo que nos va a dar cuenta de cómo va esa evolución. ¿Por qué? Porque toda persona que pasa por un duelo va a tener algunas de estas manifestaciones y de hecho Freud ya lo decía en 1915, el duelo ni siquiera hay que tratarlo, el duelo hay que acompañarlo, o sea, porque es necesario que la persona pase por estas etapas. Ahora, ¿qué ocurre? Que si el tiempo de duración de estas manifestaciones sobrepasa entre el 1 año y medio a 2 años, podemos hablar de que ese duelo está teniendo unas características un poco más patológicas. De la misma manera que la intensidad, porque a lo mejor lo que sucede no es que dura mucho tiempo, sino que la persona acaba de fallecer y se produce en quien vive ese dolor un quiebre total con la realidad donde la persona hace lo que yo llamo el duelo de Kim Chang-ho. Ya no puedo ni comer, ya no puedo ni dormir, es que no me puedo concentrar, no puedo hacer nada. Si esto sucede donde ya la persona interfiere las funciones de su vida producto del malestar, entonces allí requiere el apoyo, ¿ok? Pero todos vamos a tener algún tipo de manifestación y lo que tenemos es que observar en el tiempo cómo evoluciona. Paulatinamente la realidad acabará por imponerse. ¿Qué pasa si no tratamos nuestras heridas emocionales? A largo plazo podemos comenzar a sufrir de depresión, ansiedad y no entender cuál es el origen. Lo que se reprime siempre regresa con más fuerza. O sea, aquello que nosotros negamos en nuestra vida, aquello que queremos mantener a raya, siempre retorna de una u otra manera. Entonces, queremos tener fuera del cajón eso que nos afecta, pero resulta que entonces lo estamos enviando fuera de la zona en la que lo podemos trabajar y entonces comienza a interferir en otras áreas de nuestra vida que ya no somos capaces de observar y efectivamente puede aparecer la depresión, puede aparecer la ansiedad. Yo creo que en ese sentido la recomendación más clara es lo que nos duele. No hay que rechazarlo,
hay que aceptar que nos produce dolor y ver qué ajustes hacemos en nuestra vida. Ya tenemos que finalizar, Abel, pero la última pregunta, ¿nunca es demasiado tarde para pedir ayuda? Porque si a los 50 años me di cuenta que sí, que sufro de heridas de la infancia, pero digo, bueno, ya pasé 50 años con esto, ¿es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde. La eternidad no es algo que va a suceder más adelante, la eternidad es ahora. Entonces hay que vivir en este momento. Y si es hoy a los 50, si es hoy a los 60, si es hoy a los 30, si es hoy a los 40, en el momento que me doy cuenta que mi vida se ha visto afectada por algo, tengo la oportunidad de cambiar. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves. Por favor, tus redes sociales y puntos de contacto. Sí, @AbelSaraiva en Instagram y en Twitter y por supuesto también @Secodap si requieren algún tipo de apoyo con niños y adolescentes. Gracias nuevamente. Conversamos hoy sobre heridas de la infancia con el psicólogo Abel Saraiva. Gracias también por interactuar con nosotros. Recuerde